Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo descienda para que podamos ser inundados de tu sabiduría, para que podamos entender tu palabra y poder así crecer en el entendimiento y poder estar más unidos a ti, Señor. Gracias por los que están aquí presentes, por aquellos que no pudieron venir, Señor, también bendícelos, derrama tus bendiciones sobre ellos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. En la mañana me desperté y me puse a estudiar algo que creo que es importante. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Si vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, Apocalipsis 13, 18, recuerden, si hay preguntas, si hay comentarios, siéntanse libres de decirlo. Apocalipsis 13, 18. Si alguien necesita papeles para apuntar, ahí hay plumas también. Apocalipsis 13, 18. A las plumas, a ver, pasen las plumas para allá. En Apocalipsis 13, 18, la palabra de Dios dice, ¿lo tenemos todo? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí no quiero tocar el punto del número de la bestia, pero hay algo interesante que dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. O sea, dice que los que estén viviendo en el tiempo del fin tendrán sabiduría y tendrán ¿qué cosa? Entendimiento. Miren ahora Apocalipsis 17, 9. Esto para la mente que tenga ¿qué cosa? Sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, en el tiempo del fin, el pueblo de Dios va a tener ¿qué cosa? Sabiduría. Entonces, ¿pero cuál es la verdadera sabiduría? ¿Cuál es lo que el Señor desea que nosotros tengamos y cómo nosotros podemos obtener esa sabiduría? Porque va a ser indispensable que nosotros entendamos esto que el Señor desea que nosotros obtengamos. Se nos insta a buscar la sabiduría. Miren en Proverbios 3, Proverbios 3, versículo 13 en adelante. Tenemos que tener en cuenta de que el Señor nos insta a nosotros a obtener la verdadera sabiduría para obtener el entendimiento. Y esto va conectado con lo que estudiamos ayer. ¿Por qué? Porque ayer se nos mostró de lo que significa la fe, que es fidelidad, y la firmeza que debemos de tener en el entendimiento y en la sabiduría del Señor. En Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante se nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué dice? Es bendecido aquel hombre que halla la sabiduría. O sea, la sabiduría es algo que se puede hallar, que se puede entender. Pero también dice, y que obtiene la inteligencia. Ahora, personalmente yo me creo que soy una persona inculta, que no tengo inteligencia porque en mí no hay nada que pueda llamarse justo, sino que el Señor nos da la sabiduría y nos da la inteligencia, pero Él dice, hay que buscarla. Hay que buscarla. El Señor está dispuesto a darla. Sigue diciendo el versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino. O sea, la sabiduría y la inteligencia tiene ganancia, pero también tiene frutos. Y sigue diciendo, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella.
Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deliciosos y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de vida a los de que ella echa mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea, nosotros podemos participar del árbol de la vida aquí en la tierra cuando nosotros buscamos ¿qué cosa? La sabiduría y el entendimiento y la inteligencia, que es básicamente el entendimiento. Entonces el Señor dice, hay que buscarla. ¿Y cómo nosotros vamos a buscarla? Miren ahí en Proverbios capítulo 4, Proverbios, vamos a leer 4 y vamos a leer 7 y 9. Si hay algún comentario, hay una pregunta, exprésela, ¿ok? Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. O sea, cuando tenemos la sabiduría, la inteligencia, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Nos va a engrandecer. Dice, ella te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. O sea, es importante que nosotros obtengamos ¿qué? La sabiduría y la inteligencia, el entendimiento. Pero ¿cuál sabiduría? ¿Cuál entendimiento? Porque hoy día el diablo, recuerden que el diablo quiere ¿qué hacer? Quiere voltear todo para que nosotros estemos confundidos y malentendamos la sabiduría que el Señor desea darnos y el entendimiento que Él desea que nosotros obtengamos. Vamos a ir al libro de Efesios. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es sabiduría? Ahí vamos a llegar. ¿Qué es inteligencia? Vamos a llegar ahí a qué es la sabiduría, cuál es la verdadera sabiduría y cuál es el entendimiento que debemos de tener para que nosotros estemos seguros de que la estamos buscando y que la vamos a hallar. ¿Ok? En Efesios capítulo 5, y esto lo estaba estudiando en la mañana y yo dije, bueno, alabado a Dios porque el Señor muestra lo que Él desea que nosotros entendamos y que nosotros obtengamos lo que Él desea darnos. En Efesios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 15 al 17. Vamos a leer el 14, porque en el 14 nos dice nuestra situación y nos dice a qué nosotros tenemos que despertar y entender en este tiempo en el que estamos viviendo. Miren lo que dice el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Cómo es que estamos nosotros? Dormidos. Pero ahí todavía no, va aún más profundo porque dice, y levántate ¿de qué? De los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, estamos dormidos y estamos muertos. Muertos peor, yo creo, ¿no? Muertos es peor, o sea, está diciendo no tienen ninguna esperanza. No tienen ninguna esperanza, pero el Señor dice, aquí te va a dar la esperanza. Fíjense el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, tenemos que ver cómo es que nosotros andamos. Dice, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. O sea, en este tiempo del fin, en este tiempo en el que estamos viviendo, dice que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo sabiendo la sabiduría y andando en la sabiduría como sabios. Pero ¿en qué sabiduría? Que es la pregunta que el hermano hizo. ¿Qué sabiduría? ¿Qué entendimiento? Aprovechando bien el tiempo. Noten lo que dice el 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí ya nos agregó un poquito más. El entender es conocer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y la sabiduría es lo que nos hace
que nosotros aprovechemos el tiempo andando correctamente y entendiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios. Si yo preguntase en esta mañana cuál es la voluntad de Dios específicamente para tu vida, ¿tú qué contestarías? No me tienen que decir, pero yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que tener una respuesta a cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Si no la conocemos, tenemos que pedir la sabiduría del Señor y el entendimiento para nosotros entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Hoy día hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero no saben por qué son cristianos, o para qué son cristianos, o para qué tienen el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios y no saben qué es lo que tienen que hacer y viven una vida ¿qué? Pues tranquila, conforme, se llega a ser un cristiano que conformista. Y ese es el peligro que dice, estás dormido, pero también estás ¿qué? Muerto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vida conformista, una vida que está conforme a como uno vive, pues entonces uno llega a que estar dormido y estar muerto. Y eso es grave, ¿no? Es grave. Por eso el Señor desea que nosotros nos despertemos. Ahí adelantito en Santiago está Hebreos y luego Santiago. Está Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Aquí hace una diferencia de dos tipos de sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante, miren lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es una pregunta. Cuando Dios pregunta, demanda una respuesta. No tienen que responderla. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es una buena conducta? Es que una obediencia. Es un seguir. ¿Ok? O sea, su vida tiene que mostrar una obediencia, una sabiduría y un entendimiento. Fíjense el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! O sea, hay una sabiduría que es celosa, que se jacta y que miente y está en contra de la verdad. Y dice la palabra de Dios, dice que esta sabiduría es animal y diabólica. Mira lo que dice el 16. Allá vamos, para el 6. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra, ¿qué cosa? Perversa. Aquí es una llamada de atención para cada uno de nosotros, porque cuando hay contiendas, en vez de confiar en la sabiduría de uno, es mejor que alejarse de la contienda. Ajá, exactamente. O sea, alejarse, porque si dos vienen a tener con una contienda, entonces ¿qué estamos haciendo? Ahí dice la palabra de Dios, dice que nos venimos a ser animales y diabólicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, surge siempre los celos, surgen los chismes. Hay que evitar prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque si nos metemos en la misma licuadora, Exactamente. ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Tenemos la misma actitud. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de fulano, sutano, del que está hablando de nosotros. Y el diablo quiere que nosotros nos metamos en la misma licuadora y que vengamos a ser animales y diabólicos. Así lo dice. Sí, sí, sí. Él encantado. Entonces, esa es la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Pero fíjense ahora el 17. El 17. Aquí está la diferencia de la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene del cielo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. O sea, nos está diciendo, la sabiduría del cielo evita ¿qué? Celos, contiendas, envidias, disensiones. Dice, después pacifica, ¿ve? O sea, es pacifica. En vez de quedarse ahí, ¿qué dice? Me retiro. Dice, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y gloria a Dios, porque cuando nosotros empezamos a obtener la sabiduría del cielo, Él hace los frutos en nosotros. Porque nosotros como seres humanos, ¿qué queremos hacer? Queremos contender. No, yo tengo la razón, tú no tienes la razón. Y el otro dice lo mismo, es que yo tengo la razón, tú no tienes la razón. Y empiezan ¿a qué? A contender. Entonces, cuando viene la sabiduría de lo alto, ¿qué es lo que hace? Trae paz, mansedumbre, ¿y qué? Y se aleja. Y gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor desea que nosotros obtengamos, la sabiduría celestial, no la terrenal. Y en el tiempo en que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos obteniendo esa sabiduría, ese entendimiento, porque va a venir ataques. Van a hablar de nosotros. Pues dijo, el que no sufre persecución, dice, pues no está conmigo. O sea, básicamente el Señor dijo, todos van a sufrir, ¿qué cosa? Persecución, de una forma o de otra, de adentro o de afuera. Pero la más horrible, la más es la que viene de adentro. ¿Por qué? Porque vienen de las personas que nosotros amamos y queremos. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos tener la sabiduría del cielo, para que nosotros podamos actuar conforme a como Dios desea que nosotros actuemos. Miren en 1 Corintios, unos libros antes de donde estamos nosotros, en 1 Corintios 1:20, hablando de esta sabiduría del mundo, fíjense cómo Dios la considera. Vamos a leer el versículo 20 y el 21. Vamos a leer el 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? De los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba viene a ser un líder, o un pastor, o un anciano. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Quién es el disputador? El diablo, el que acusa y el que critica y el que daña. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, la ha enloquecido. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, el Señor le llama a la sabiduría de este mundo como una locura. Y dice ahí, es interesante que Él dice, habrá líderes que estarán locos. O sea, que tendrán la sabiduría de este mundo, pero no la del cielo. Dios nos libre de que nosotros seamos uno de ellos. Porque dice, ¿dónde están los escribas? Los escribas eran los pastores y líderes del tiempo de Cristo. Entonces, pero aquí dice, esa sabiduría es una locura. Es algo que Dios la aborrece, es algo que Dios dice es animal y es diabólica. Ahora, ¿cómo podemos entender de que debemos de obtener esta sabiduría? Fíjense en Lucas hablando acerca de la persecución, en Lucas capítulo 21, del 12 al 17 vamos a leer. Aquí Cristo, Yeshua, está hablando acerca de la persecución. Sabemos que la persecución está basada en la sabiduría de este mundo. ¿Ok? La entendemos. Todo aquel que persigue, critica, chismea y daña al hermano, está basado en una sabiduría ¿qué? Terrenal. Una sabiduría que el Señor le llama animal y diabólica. O sea, es algo muy serio. Pero fíjense lo que dice aquí el versículo del 12 en adelante. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán ¿a dónde? A las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión ¿para qué cosa? Para dar testimonio.
proponed en vuestro corazón no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Fíjense el versículo 15. Porque yo os daré palabra y ¿qué cosa? Y sabiduría. O sea, aquí nos va a dar dos cosas. Palabra y sabiduría. Que son dos cosas que pueden ser sinónimas, pero que son diferentes. Porque Él va a dar la palabra, pero también va a dar la sabiduría. Dice, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, cuando tenemos la sabiduría del cielo y obtenemos la palabra, el entendimiento, dice que aquellos que estarán en contra de la verdad no podrán hacer nada, no podrán decir nada en contra de ella. Dice, mas seréis entregados, versículo 16, aún vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, vendrá una persecución que vendrá desde lo más profundo de nuestras relaciones. Lo más profundo viene a ser que la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el nieto, la nieta, los amigos, los hermanos, la hermana, los de la iglesia. Pero dice, no podrán estar en contra de la verdad y de la sabiduría del Señor. Aquí esta traducción dice, no podrán refutarlos. No podrán refutarlos. O sea, quedarán ¿qué? Callados. ¿Y saben qué es lo que hace cuando esas personas llegan en un momento en que no pueden refutar la verdad? ¿Qué empiezan a hacer? Yo creo que ustedes lo empiezan a ver. Ah, es que el hermano es un mentiroso. Ah, es que la hermana es una falsa. Empiezan a ¿qué? A criticar ¿qué cosa? El carácter de la persona. Se cree muy santo. Se cree que sabe mucho. Empiezan a ¿qué? No, pero mira, fíjate cómo habla, fíjate cómo camina. Empiezan a ¿qué? A criticar el carácter, pero no pueden decir nada en contra de la verdad. En vez de decir, oye, eso que usted está hablando va en contra de la palabra de Dios. No, ¿por qué? Porque no tendrán argumento alguno bíblicamente para ir en contra de la verdad. ¿Y el diablo qué empezará a hacer? Empezará a atacar, señalar. No, es que en su vida pasada hizo esto. Es que en su vida pasada hizo aquello. Y nosotros como pueblo de Dios, saben que yo siempre he visto que nosotros siempre decimos que una persona que ha caído en pecado, la seguimos señalando por toda la vida. Ahora, nosotros necesitamos obtener la sabiduría del cielo para poder evitar hacer de eso. Entonces, pero fíjense, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar la persecución? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Hay un ejemplo aquí en la palabra de Dios, hay varios ejemplos, pero nomás les voy a mencionar uno, que se encuentra en Hechos capítulo 6. En Hechos en capítulo 6, los apóstoles estaban predicando y estaban estableciendo las iglesias, y llegó un momento en que ellos dijeron, necesitamos nosotros nombrar a las personas para que se encarguen de los servicios. Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 2 al 5, que se le conoce como la elección de los 7 diáconos. En la elección de los 7 diáconos, aquí nos muestra cómo nosotros podemos enfrentar la persecución de que viene de adentro y viene de afuera. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero fíjense en Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 5. Dice lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué más? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y se eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, aquí Esteban estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, pero dice que ellos tenían que buscar a personas que estaban llenos del Espíritu Santo, pero que tendrían la sabiduría. Ahora, la sabiduría no terrenal, la sabiduría ¿qué? Celestial. Pero esto estamos poniendo las bases para después conocer cómo obtener la sabiduría. Pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar la persecución? ¿Cómo vamos a enfrentar las acusaciones, los chismes? Usted nombre todo lo que el diablo quiere hacer para dañar a una persona. Fíjense que ahí mismo en ese capítulo, pero ahora vamos a ver el versículo 9 y 11, nos muestra de cómo nosotros vamos a enfrentar la persecución en nuestras vidas. ¿Lo tenemos? Versículo 9 al 11. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban. ¿Cuál está leyendo, perdón? Versículo 9. Y el versículo Del mismo. Hechos 6, versículo 9 al 11. Ahora fíjense el versículo 10. Pero no podían resistir ¿a qué cosa? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea, Esteban no solamente era un diácono, a veces se le dice, un diácono es el que sirve, no, también un diácono es el que predica. O sea, es un discípulo. Porque dice que estaba predicando la sabiduría del cielo y dice, y estaba lleno del Espíritu Santo, pero fíjense el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, ¿qué empezaron a decir? Falsedades. Nosotros conocemos qué fue lo que sucedió con Esteban. Fue el primer ¿qué? El primer mártir. ¿Por qué? Porque lo apedrearon. Lo mataron. ¿Por qué? Porque no podían decir nada en contra de la sabiduría y del espíritu de verdad que él tenía. ¿La sabiduría de qué? Del cielo, no la terrenal. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar la persecución? Teniendo la sabiduría de ¿quién? Del cielo y teniendo el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a dar la sabiduría de cómo enfrentar todo tipo de tentación, todo tipo de acusación, todo tipo de ataque y cómo nosotros debemos de responder a cada uno de ellos. Ahora, en Proverbios capítulo 2, ahora vamos a entrar de lleno cómo nosotros podemos obtener esta sabiduría. Proverbios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 6 y 7. Tenemos que recordar de que nosotros no hay nada, que tenemos que ir al lugar indicado para poder recibir lo que el cielo desea darnos. ¿Ok? En Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7, la palabra de Dios nos dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién es el que nos da la sabiduría? Dios mismo, el Eterno. Y de su boca viene el conocimiento. ¿A qué les recuerda cuando dice de su boca? Mateo capítulo 4, versículo 4. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca del Eterno. Dice, de su boca conocemos el conocimiento de Dios. ¿Y qué cosa? Y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Es escudos a los que caminan rectamente. Lo mismo que estábamos hablando anoche. Lo mismo que estábamos hablando anoche. Ajá. Cuando yo estaba estudiando esto en la mañana, yo dije, esto lleva una relación de lo que nosotros comentamos anoche. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la fidelidad, la firmeza en las promesas que el Señor nos da. El Señor dice, Él nos da la sabiduría. ¿Cómo Él la da? ¿A través de qué? De su palabra. Nos da la inteligencia y nos da el entendimiento. Cuando nosotros empezamos a vivir su palabra, nosotros empezamos a entender y empezamos a conocer que la sabiduría de lo alto. Por eso aquí dice, y esa es la forma en que nosotros tenemos que un escudo que nos va a proteger sobre qué cosa, ante todo ataque, ante todo persecución que nosotros enfrentemos. La pregunta es, ¿cómo nosotros obtenemos la sabiduría de lo alto? ¿A través de qué? De toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Vamos a ahondar un poco más a esto. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer del 1 en adelante. Ok, ahora vamos a entrar cómo nosotros obtenemos la sabiduría celestial, el entendimiento. Ya vimos que es por lo que sale de la boca de nuestro Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios son sus palabras. Necesitamos nosotros ¿qué? Afianzarnos, tener fidelidad y firmeza en las promesas de nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, hoy el 4:1 en adelante. Vamos a leer hasta el 9. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutas y ¿qué? Vivas, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. O sea, para entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que guardar ¿qué cosa? Sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. El pueblo de Dios tendrá que pasar por lo mismo que el pueblo de Israel pasó en su andar en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Sigue el versículo número 2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellos. Ahora noten el versículo 6. Guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esta es ¿qué cosa? Es vuestra sabiduría. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cómo obtenemos la sabiduría y la inteligencia? Cuando nosotros obedecemos
y ponemos por obra ¿qué cosa? Sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ah, caray, pero los estatutos y los decretos, el diablo dice que ya fueron clavados y que fueron concluidos. Pero aquí dice, esa es vuestra sabiduría y esa es vuestra inteligencia, y los de allá afuera van a mirar que yo soy su Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, no quitarás ni añadirás todo lo que Dios nos dice. Cuando nosotros obtenemos la sabiduría terrenal, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos cambiar la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Ya todo cambió. No va a cambiar. Es que yo quiero, es que yo creo. No, no es lo que yo creo, no es lo que yo quiero, sino que es la voluntad de Dios, que es expresada a través de ¿qué? De su palabra, de sus estatutos, de sus juicios y de sus mandamientos. Ahora, cuando leemos este texto, nosotros tenemos que verlo a la luz de la justificación por la fe. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia. Los mandamientos de Dios solamente nos muestran nuestra condición para ir a buscar la gracia, para que seamos salvos. Pero dice, cuando nosotros obedecemos, dice, nosotros seremos ejemplo ¿a quiénes? A los que están afuera, de que Él es nuestro Dios y de que Él nos da su sabiduría y nos da su entendimiento. Así como pasó con Esteban. Así como pasó con Esteban. Entonces, Eso va a pasar. ¿cómo obtenemos la sabiduría y la inteligencia del Señor? Cuando nosotros obedecemos su palabra, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y nosotros hemos estudiado cuáles son sus estatutos, cuáles son sus decretos, cuáles son sus mandamientos. Ese es el escudo que el Señor desea que poner delante de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos obtener? Vamos a reafirmar este punto. Vamos a Proverbios capítulo 2. Y todo esto va con lo que nosotros estudiamos en nuestro último estudio. Es el capítulo de la sabiduría. Proverbios 2. Y si ustedes quieren ver el libro de la sabiduría, pues ahí lo explica en todo Proverbios. Proverbios 2, versículo del 1 en adelante. Fíjense, aquí nos confirma lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 4. Dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué cosa? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto confirma lo que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 4, que dice que nosotros tenemos que buscar. En pocas palabras aquí nos dice, así como tú buscas el dinero, el sustento diario, busca la sabiduría, busca el conocimiento, obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a sus mandamientos, obedeciendo a sus estatutos, a sus decretos, para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría no es conocer la palabra de Dios, porque muchos la conocen, el diablo mismo la conoce, pero está perdido. La sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría de Dios es ¿qué? Obedecer a su palabra y vivir la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo Yeshua. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo Yeshua.
O sea, Él es la palabra, es la sabiduría, es la inteligencia, es el camino, la verdad y la vida. O sea, hay que nosotros entrar en el pacto que el Señor desea que nosotros entremos. ¿Ustedes recuerdan en Éxodo 19 qué fue lo que dijo el pueblo de Dios cuando recibió todos los mandamientos, los estatutos y los decretos? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Dios? Vamos a leerlo, Éxodo 19. Que iban a obedecer lo que Que iban a obedecer. le ¿Y, dijera Moisés. y qué fue lo que hicieron? Unos días despuesito, ¿qué hicieron? Lo contrario. Lo contrario. Éxodo 19, versículo 3 en adelante. Miren lo que la palabra de Dios dice. Y Moisés subió a Dios y a Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿cómo le llama el Señor el obedecerle? Su pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Nosotros guardaremos tu pacto, obedeceremos tu palabra, obedeceremos el Torá. El Torá eran los primeros 5 libros de la Biblia. No solamente involucraba los mandamientos de Dios, porque los mandamientos, la ley de Dios es el Torá, es su palabra, todo lo que sale de la boca de nuestro Dios. Y el Señor desea que nosotros, ¿qué? Entremos en su pacto. La pluma inspirada dice, el pacto que hizo con su pueblo en Sinaí ha de ser nuestro refugio y nuestro baluarte. El pacto. La pluma inspirada dice, el pacto que se dio de Éxodo 19, de aquí lo que acabamos de leer, después dice, este pacto debería de ser nuestro escudo y nuestro baluarte, o sea que está en vigencia hoy en día. Este pacto está hoy tan en vigor como lo estuvo cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel. ¿Por qué? Porque Él desea ¿qué? Nuestra obediencia. Y al obedecerle nosotros obtenemos ¿qué cosa? Su sabiduría. Entendemos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y empezamos a entender qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que quiere de usted. Y empezamos a caminar con Él, conforme a un escrito está. No bajo la sabiduría del mundo, sino ahora con la sabiduría de ¿qué? Del cielo, la sabiduría de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos ponemos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, todo lo que Él nos pide no va a ser algo gravoso, sino va a ser una bendición. Y confiaremos de que Él te arreglará lo que tiene que arreglarse. Pondrá en su lugar lo que tiene que ponerse en su lugar. Las cosas que nosotros estamos pasando en nuestros hogares, las cosas que estamos pasando con nuestros hijos, con nuestros nietos, Él las va a poner en su lugar. ¿Por qué? Porque lo que habíamos estudiado en nuestro estudio anterior, que es la emuná, que era la fe, que es confiar plenamente en las cosas que Él promete, pero que nosotros no vemos. Porque Él las va a prometer en su debido tiempo. Y Él va a traer al que tiene que traer a su debido tiempo. Pero nosotros necesitamos que estar ¿qué? Necesitamos entrar en la sabiduría y en el conocimiento de su palabra, confiando plenamente en ella. Hay cosas que el Señor nos dice directamente lo que tenemos que hacer,
pero nosotros las vamos poniendo ¿qué? A un lado. Yo recuerdo que a mí me invitaban a ir a predicar, a dar cruzadas evangelísticas, y yo le sacaba la vuelta a la predicación de la reforma de salud. Y yo no lo predicaba. ¿Por qué? Porque yo no vivía la reforma pro salud. ¿Cómo va a predicar uno algo? ¿Cómo va a predicar algo que yo le estoy sacando la vuelta? Entonces, eso es lo que el Señor desea, que nosotros seamos leal a su palabra y que le obedezcamos. Y si el Señor dice algo, pidámosle sabiduría, pidámosle el poder para que nosotros seamos ¿qué? Leales a su palabra, obedeciendo a la sabiduría. Y la sabiduría y la inteligencia vendrán ¿a qué? A nuestras vidas. Vamos a ver. La palabra de Dios dice que tenemos que dejar nuestra sabiduría a un lado. O sea, tenemos que quebrantarla, tenemos que permitir que el Señor la haga polvo. Y usted sabe que cuando nosotros dejamos la sabiduría, dejamos nuestros derechos. Porque un hombre sabio, ¿qué es lo primero que dice? Es que yo tengo derechos. Es que de mí nadie abusa. O sea, hemos escuchado varias veces a personas que dicen eso. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 9. Y acá casi estamos aterrizando para que no se haga tan largo. Pero en Jeremías capítulo 9, el versículo 23 al 26, aquí se nos hace un llamado para que nosotros dobleguemos nuestra sabiduría y que confiemos plenamente en la sabiduría de Dios. 23. Jeremías 9, 23 al 26. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en qué cosa, en su sabiduría, ni en su valentía. O sea, cuando nosotros tenemos nuestra sabiduría terrenal, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Empezamos a alzar el pecho y decir, oh, es que yo sé. Se empiezan a vanagloriar. Dice, y no creas en tu valentía. Ahí es donde nosotros tenemos que quebrantar, ¿qué cosa? Nuestros derechos. Nuestros derechos tenemos que entregar a Dios. Y decir, mis derechos te entrego. Ahora tú toma en mí y dame tus derechos. Pues sí, pero la gente no quiere. La gente, pues ahí está donde... Los que no conocen a Dios dicen, no, a mí, Sí. yo lo que yo digo. Así es. ¿Verdad? No Dice, quieren que nadie les diga nada. ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y mucha gente se cree muy orgullosa, Oh, sí. poderosa, ¿por qué? Porque tiene dinero. Tiene dinero. Pero uno que no tiene, pues, ¿cómo? A veces no, pues, pero bueno, el versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Versículo 25. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Qué está queriendo decir en ese versículo? Él va a castigar a los que están adentro y a los que están afuera. A los que se llaman cristianos y a los que no son cristianos. O sea, Él va a ir parejo. Eso quiere decir que hay cristianos, que hay parte del pueblo de Dios que están afianzándose en su propia sabiduría, en su propia valentía, en sus propias riquezas. Dice, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Aquí fíjense, dice, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Eso quiere decir que tenemos que convertirnos a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios para que seamos, ¿qué? Circuncidados del corazón,
para que nosotros sigamos su sabiduría y su entendimiento, confiando plenamente en su palabra. O sea, esta es una amonestación para nosotros, porque nos podemos llamar pueblo de Dios, pero podemos estar no consagrados a Dios, no podemos estar convertidos a Dios. Necesitamos que doblegar nuestra valentía, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra sabiduría, entregársela a Dios y que Él rompa lo que tiene que ser rompido, que destruya lo que tiene que ser destruido y que Él ponga en nosotros ¿qué? Un nuevo corazón, que seamos circuncidados del corazón. No solamente exterior, sino interior. Viendo, pastor, todos estos textos, que hay razón cuando dice el Señor que no todo el que diga Señor, Señor Entrará al reino de los cielos. Porque un montón de gente, las iglesias están llenas de que todos... Así es. Y creen que son buenos cristianos. Ajá, sí. Nomás con el hecho de que vayan a la Todo iglesia. tiene que verse a uno Sí. mismo, ¿verdad? Claro, esto es una amonestación para cada uno de nosotros en qué estamos nosotros viviendo, cómo estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque el Señor dice, yo te doy, pero yo deseo que tú seas fiel a mí, a mi palabra. Es lo que estamos nosotros mirando. Que dobleguemos nuestros orgullo y nuestra suficiencia propia y nuestro entendimiento. La Sí. cuestión es no desviarnos, o sea, el problema es permanecer rectos también, porque, o sea, vemos cómo hay tantas cosas que uno puede desviarse y lo mejor es mantenerse uno firme. Nosotros necesitamos ser convertidos desde el alma hasta lo físico. ¿Y cómo nosotros somos convertidos? Miren, Salmos 19. Muchos dicen, hay que entregarnos a Dios, sí, pero hay que entregarnos, ¿pero cómo? Acabamos de ver que nosotros entregamos ¿qué? Nuestra sabiduría, nuestra valentía, nuestros derechos, o sea, nos entregamos completamente a Él y entonces empezamos a vivir conforme a ¿qué? A su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos, porque esa es la sabiduría y el entendimiento para nuestras vidas. Fíjense lo que dice el versículo 19 del capítulo 19. Salmos 19, versículos 7 y 8. Sabemos que la ley no nos salva, pero todos seremos juzgados por la ley. Pero fíjense lo que hace la ley. La ley nos lleva a buscar el perdón y la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos está diciendo, quebranta tu orgullo, quebranta tu sabiduría, entrega tus derechos, entrégate a ti mismo, a Dios. Fíjense lo que dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Que convierte ¿qué cosa? El alma. ¿Qué es lo que leímos nosotros en Deuteronomio capítulo 4? Nuestra sabiduría y nuestro entendimiento son sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y aquí dice, convierte el alma. ¿Por qué? Porque nos lleva a la solución al problema que nosotros tenemos, que es el pecado. El testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Necesitamos ser convertidos, pero y aquí nos está diciendo, conviértete, entrégate, pero ahora vive conforme a ¿qué? A mi palabra. Para que tengas paz, para que tengas tranquilidad, para que empieces a mirar la sabiduría del Señor. Porque dice que es algo que alumbra los ojos. La última parte del versículo 8. Sí, porque dice que es puro, ¿verdad? Y alumbra. Entonces, es algo que no tiene nada que sacarle, nada que entrarle, porque es puro, dice, y que alumbra. Que Mire nos qué bonito, pastor, que nosotros pensáramos de esa manera, de veras, que viéramos la ley de Dios así,
Dice también que es más deseable que el oro, Así es. que el oro afinado. Ahora, tenemos que recalcar que la ley de Dios no nos salva, pero vamos a ser juzgados por la ley de Dios. La ley de Dios nos lleva a la solución y nos lleva a la sabiduría, nos lleva al entendimiento y nos lleva a que nosotros seamos convertidos. ¿Por qué? Porque quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra sabiduría, quebranta nuestros derechos a Dios. Y entonces nosotros decimos al Señor, Señor, yo no tengo la fuerza para serte fiel, pero tú puedes darme la fuerza para obedecer tu palabra. Pero tú puedes darme la fuerza para hacerte fiel. Y si caemos, pues bueno, Él nos levanta. Amén. ¿Por qué? Porque Él desea darnos eso maravilloso que es su sabiduría, la verdadera sabiduría del cielo y el entendimiento a su palabra. Miren ahí el siguiente versículo, por Proverbios 1:7. Este lo conocemos mucho. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el que no ha recibido la sabiduría del cielo, rechaza ¿qué cosa? La sabiduría, la palabra del Señor. Enseñanza. Ahora, fíjense ahí en Salmos, hay un poquito antes, Salmo 111, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111, versículo 10. Fíjense lo que dice, ahora lo que nos amplía más el panorama, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican Sus mandamientos. sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, cuando nosotros somos fieles a su Torá, a sus mandamientos, a su palabra, nosotros empezamos a entender la voluntad de Dios. Amén. Y su voluntad permanece en nosotros para siempre. ¿No es maravilloso lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas? Amén. Él desea darnos. Ahora, por eso el Señor dice que cuando guardemos los mandamientos, obtendremos la sabiduría. Isaías 11:2. Este versículo me encanta. Para reafirmar todo esto de la obediencia a Dios. Ahora aquí nos habla de que la sabiduría, vimos que la sabiduría son sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su palabra, pero ahora nos agrega algo más. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, el espíritu, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para entender la sabiduría, para entender el conocimiento de nuestro Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Pero, Si me amas, guarda mis mandamientos. ajá, pero fíjense el 16 y el 17. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios se le llama Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ahora, fíjense el Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, ahora fíjense el 16. ¿Qué dice el 16? Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero fíjense el contexto, dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos y yo os rogaré al Padre. O sea, cuando usted es fiel a su palabra, el Señor dice, yo voy a rogar al Padre para que los llene del Espíritu Santo, para que no estéis huérfanos, para que tengas el entendimiento y la sabiduría. Pero primero tiene que ser que fiel a su palabra,
a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos, a toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de nuestro Dios. Entonces, el Señor desea que nosotros entremos en su pacto para que Él pueda hacer lo que Él desea hacer en nuestras vidas, en nuestra vida interior. Ese pacto, Isaías 55, Isaías 55, ya estamos aterrizando, 55. versículo del 1 al 5. Ahora, esto que vamos a leer, la pluma inspirada, dice que este pacto eterno Dios lo hace con todos los que le buscan de todo corazón y acatan las condiciones de la salvación. ¿Sí lo escucharon bien? Dice, este pacto eterno Dios lo hace con todos los que le buscan de todo corazón y acatan las condiciones de la salvación. Dígame cuáles son las condiciones de la salvación. Guardar sus mandamientos. Guardar su palabra, guardar su Torah, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, guardar sus decretos. Usted no lo puede hacer, pero el Señor sí lo hace en usted. ¿Por qué? Porque dice, no os dejaré huérfanos, daré el Espíritu de verdad para que os guíe a toda verdad y la verdad os ¿qué? Os hará libres. ¿No es maravilloso la palabra de Dios? Cómo entrelaza todo el pacto de Dios para que nosotros nos gocemos de las bendiciones que Él desea darnos. Fíjense, después la pluma inspirada empieza a mencionar Isaías 55 del 1 al 5. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, tú no necesitas tener nada, yo te lo voy a dar. Pero ven y obténlo. Ven y compra. El versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, nosotros gastamos dinero en muchas cosas que a veces son inservibles. Y decimos, ¿para qué yo compré esto? Sino ahora el Señor dice, y vuestro trabajo en lo que no hacía, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirás vuestra alma. Aquí está diciendo, escucha mis palabras, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y ahora fíjense el 4. He aquí yo les di por testimonio a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conocisteis, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea, tenemos que ir a buscar la sabiduría. Tenemos que ir a buscar el entendimiento. ¿Y quién es esa sabiduría y quién es ese entendimiento? Es Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Por eso ahí dice, yo os he dado a ustedes para que ustedes obtengan. Y nosotros obtenemos esto cuando nosotros le buscamos de todo corazón, pero nosotros acatamos las condiciones de la verdad. No debemos de ser como los líderes del tiempo de Cristo o mucha gente de hoy día, que ellos rechazaron ¿qué cosa? La palabra, la sabiduría. La sabiduría estaba caminando en medio de ellos y ni se dieron cuenta. Y quisieron matar a la sabiduría. Muchos hoy en día desean deshacerse de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es una locura para ellos. Fíjense lo que sucedió a Cristo en Juan capítulo 7 y con eso terminamos. Como lo que nos dicen a nosotros, porque queremos servir a Dios y obedecer, también estamos locos. Así es. Pero nosotros ahora entendemos cómo nosotros podemos enfrentar a todo eso y sabemos de dónde viene eso. Fíjense lo que dice Juan capítulo 7. Juan
Juan 7, y vamos a leer el versículo 14 al 19. Fíjense, después de la fiesta de los tabernáculos, dice, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Fíjense el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, nuestro Salvador, el Mesías, tenía la sabiduría ¿de quién? Del Padre. Y dice el versículo 16, el Mesías le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? El que quiere hacer, ¿qué otra palabra por el querer hacer? Obedecer. El que obedece la voluntad de Dios, su palabra, su Torah, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? O sea, ¿qué es lo que le dijo Cristo, el Mesías, al pueblo del pueblo judío? Dice, ustedes no obedecen lo que dicen que obedecen. ¿Por qué? Porque si obedecieran la ley, no buscarían matarme, sino buscarían la sabiduría que está caminando entre ustedes. Por eso rechazaron al Mesías. Por eso lo rechazaron. Porque lo que él predicaba se les hacía una cosa, una locura. Porque rechazaron la verdad. Rechazaron el entendimiento. Locura porque ellos estaban haciendo lo que querían. Exactamente. No estaban guiándose por la palabra de Dios. No conforme a la palabra de Dios. Ahora, en Santiago 1, 5 al 6 dice, aquel que está falto de sabiduría, pídala, demándela. Vamos a leerlo y ya con eso terminamos. Santiago 1, versículos 5 y 6. Santiago 1. Versículos 5 al 6. Resumiendo todo lo que hemos visto, el Señor desea que nosotros tengamos sabiduría, tengamos entendimiento, y la forma como nosotros la obtenemos es cuando nosotros somos fiel a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, sus decretos, confiando plenamente en el Mesías, en sus promesas y viviendo conforme a su palabra, confiando solamente en el escrito está. Fíjense lo que dice Santiago 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, cuando usted le pide la sabiduría a Dios, el Señor no te dice, pero es que tú tienes que hacer esto primero. No. El Señor dice, no te reprocha nada, sino que Él te da la sabiduría para que entiendas ahora la voluntad de Dios. No, pues es que no puedo. No. El Señor te dice, no hay problema, yo te la doy. Si tú la pides, yo te la doy. Pero hay una condición. Ve al versículo 6. Lo que hablábamos anoche también. Lo que estábamos hablando ayer en la noche. Sí. Pero pida ¿con qué? Con fe. Emuná. No dudando. ¿Qué significa emuná? Fidelidad. Firmeza. Dice, pida con fe, no dudando nada. ¿No dudando nada de qué? De las promesas de Dios. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. ¿Lo vemos? O sea, el Señor dice, pide la sabiduría, pero pídela con fe, con fidelidad, con emuná.
para que el Señor te cumpla la promesa de lo que tú estás pidiendo. Mucha gente dice, es que yo pido, pero no recibo. Pero el Señor dice, es que no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Pedís solamente ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos que yo quiero, los deseos para complacernos a nosotros. Pero el Señor dice, pida con fe, con fidelidad, confiando plenamente en su palabra y en sus promesas. Eso es la fe. Eso es la fe. No tenemos porque no tenemos fe. Porque si yo le digo al Señor, Señor, permite que yo sane a alguien, sin confiar plenamente en su palabra y sin obedecer su palabra, es una fe fantasiosa. Es una fe presunciosa. Pero cuando nosotros basamos nuestra fe en la promesa de Dios, no es para buscar nuestra gloria, sino es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso se quebranta todo el orgullo, se quebranta toda supremacía y toda ganancia mundanal. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Esta es la verdadera sabiduría que el Señor desea darnos. Y la basamos nosotros en ¿qué? En un escrito está. Él está dispuesto a darla. Es lo mismo que hizo con Moisés, con Noé. Oiga, Noé, ¿cómo dijo? Recibió el llamado y dijo, ve y construyeme un arca porque va a llover. Nunca había visto llover. Y por 120 años estuvo construyendo un arca. No, y dice que no se acostumbraba que lloviera en ese tiempo. No. Nadie había visto que cayera agua. Pero ¿cómo fue la fe contada de él? Porque obedeció a la palabra. Él sí Y creyó. 120 años nunca había visto llover. Y por 120 años empezó a construir el arca. Y hubo burlas, hubo chismes, hubo críticas, hubo ataques. Pues sí los hubo, 120 años, imagínense. 120 años. Es lo que leímos. Y dice que condenó al mundo. Ujú. Pues su testimonio condenó al mundo. Claro, Ajá. o sea, Dice- nadie creía. Sin fe es Como está imposible ahorita, adorar a por eso Dios, es el pero mundo la está fe igual. es creer en lo que no vemos Así es. y estar seguros de que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Moisés creyó en lo que nunca vio ni se imaginó que iba a suceder. Abraham, todo el capítulo de Hebreos 11, ahí nos da ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, que es la confianza en qué, en sus promesas, Sí. en las cosas que no vemos. Él nos enseña. Sus promesas es que su palabra, sus mandamientos, su Torah, sus estatutos, sus decretos. Sí, hermana. Me gusta lo que dice ahí donde estamos, pero el 8. El 8, a ver, léalo. El mismo estamos. Ujú. El hombre, Santiago. estamos en Santiago 1.5, pero es el 8. Ajá. ¿Qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, eso es lo que el Señor desea, que nosotros obtengamos la sabiduría de lo alto para que nos decidamos en dónde vamos a estar. Y el Señor dice, pues toma tu decisión. Yo lo voy a hacer en ti, pero no seas de doble ánimo. Por eso dice la palabra de Dios, dice, cuando es sí, y cuando es no. O sea, tenemos que doblegar nuestra sabiduría terrenal, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra suficiencia propia, nuestra valentía, nuestras riquezas, para que el Señor ponga en nosotros su sabiduría, sus riquezas, sus bendiciones, y las preocupaciones que vamos a tener las va a disipar, las va a quitar. Por ejemplo, lo que estamos nosotros pasando, lo que estamos viviendo nosotros, el Señor nos pone a prueba, no como grupo, sino nos pone a prueba individualmente. ¿Cómo nosotros vamos a responder conforme a un escrito está? Y cuando nosotros doblegamos nuestro orgullo, nuestra sabiduría, nuestra valentía, es cuando nosotros empezamos a recibir las bendiciones. Nos va a dar el lugar donde tenemos que estar, nos va a dar los medios que necesitemos, nos va a dar las bendiciones en nuestros hogares, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros testimonios van a ser una reprensión para ellos. Nos va a dar lo que se necesita hacer en el esposo, en la esposa, en los hijos, en las hijas, en los nietos, en las nietas.
¿Por qué? Porque confiaremos plenamente que la sabiduría y el entendimiento que nosotros estamos haciendo, viviremos conforme a su palabra y nuestro testimonio será una amonestación para todos los que nos rodean. De repente vendrá alguien y dirá, oye, te noto diferente. Tal vez vendrá el esposo, la esposa o el hijo. Oye, pues yo miro a mi papá, a mi mamá diferente. Oye, ¿qué está sucediendo? Y ellos pueden decir, bueno, yo también quiero aprender. La gente se motiva cuando uno está tomando decisiones sobre la salud y empieza a sentirse mejor y la gente empieza a mirar y dice, pues yo lo voy a hacer, como lo hicieron mis hijos. Y lo empezaron ellos a hacer también. ¿De qué? Del testimonio que uno está mostrando. Pero cuando uno muestra el testimonio conforme a la sabiduría y el entendimiento de Dios, entonces ahí es donde empezamos a recibir las bendiciones. Empezamos a recibir lo que el Señor desea darnos. Y las bendiciones cuando son derramadas de Dios, agárrese porque van a ser como abundantes. Va a ser como una regadera del cielo que va a caer y nos va a inundar. Para trabajar en su obra. Para trabajar en su obra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un testimonio. Un testimonio. No tendremos que decir nada porque nuestras vidas serán un reflejo del carácter de Dios. Fíjese que el otro día llegó una señora a la casa porque hubo un accidente y murió una persona. Yo no conocía a la persona bien porque pasaba por ahí por la casa. Y llegó la señora y me dijo, oiga, necesitamos, y usted le dije, a ver, dígame. Dijo, queremos tener un servicio ahí, dice, queremos que vaya a rezar con nosotros. Yo le dije, pues nosotros no rezamos, oramos. Dice, eso. Y leer la Biblia. Le dije, dice eso, ¿me puede acompañar? ¿A qué hora va a ser? No, pues como a las 8, dijo. Le dije, ahí voy a estar como 7:30, 8, listo. Y le hablé a Manuelito, le dije, vamos, le dije, ya nos hablaron de por aquí. Y de una vez vamos a testificar y así vamos a agarrar por aquí también estudios. Y sí, había como unas, ¿qué serán? Unas 9, 10 personas. Sin pagar al cura. Sin pagarle al cura. No, pues es que dice que de gracia recibimos, de gracia dar. Y aparte nosotros tenemos que testificar. Entonces ya preparé en ese rato porque fueron ya tarde y ya me preparé yo. Dije, ¿qué hablo? Me fui al cuarto y empecé a orar. Le dije, pues ponme lo que voy a decir, pues ya vinieron las personas. Y tú sabes quiénes van a estar ahí. Así es de que ponme las palabras. Entonces ya me puse a ver los versículos ahí, ya los fui apuntando. Dije, está bien con estos. Y ya le hablé a Manuel, ¿sabes qué? ¿Me acompañan? Me dijo, sí, ¿a qué hora? No, pues 7:30, 8. De 7 a 7:30 llegas para acá. Nos fuimos y sí, estuvo muy bien, tenían un altar ahí ellos atrás, unas cosas ahí, ya ve cómo son. Y pues casi todos, yo pienso que eran católicos, ¿verdad? Y nosotros oramos, abrimos la Biblia, leímos una porción de la palabra y gloria a Dios. Y esa es una forma de como la gente, ¿por qué fueron conmigo? Porque algo ven. Porque dice que las bendiciones lo van a seguir, usted no las va a buscar. Así es, así es, así es. Entonces yo dije, pues, ¿qué? Y repartimos unos cuantos libros. Y él regaló unos, ahí aprovechó y platicó con una persona. Gloria a Dios. Y estas son las bendiciones, que se van a derramar, no así es. No cosas materiales, no. Nosotros pensamos en esas bendiciones materiales, pero no. Pero también nos promete lo material, ¿eh? Sí, también, fíjese, claro. también nos promete lo material, pero lo que necesitemos, Eso viene Por añadidura. A veces no nos da más, ¿sabe por qué? Yo siempre le digo al Señor, bueno, pues necesito un poquito más, pero el Señor dice, no, así como estás bien, ¿sabes por qué? Porque si te diera más, te olvidarías. Sí, por ejemplo, yo, si hubiera tenido, ¿sabes qué? No tengo tiempo, tengo que ir a tal parte. Así de fácil. ¿Sí? Pero yo dije, es un llamado y por algo Dios me pone ahí y gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye, que a mi cuarto o me inclino, le dije, ¿sabes qué? Pues me mandaste a esta persona, ahora ponme las palabras que voy a decir. Y ese es el resultado de la sabiduría celestial de seguir viviendo un escrito está. Tenemos que pedirle al Señor la sabiduría y que Él rompa lo que tiene que romper. Amén. Que quebrante lo que tiene que quebrantar, que cambie lo que tiene que cambiar, aunque nos duela. Amén. Porque hay cosas que estamos bien agarrados, Sí. pero y sabemos que tenemos que entregárselas al Señor, pero que Dios nos dé la fuerza de Mira, hay una entregarse. cosa bien importante, aquí lo que estamos haciendo
nos estamos haciendo discípulos. Un discípulo va a ser otro discípulo. Claro. Yo ese Así día que es. le hablé, le dije, fíjate, para que cuando te llamen, o sea, que vaya preparándose en los mismos estudios bíblicos, fuimos a otro día a dar estudios bíblicos allá con aquellas personas también. Y le dije, vamos, entonces ya él, así me pasó también a mí, y yo también dije, pues hay que prepararnos. Y el sábado pasado nosotros vimos el bautismo allá en Monterrey, de los estudios que él tuvo a través del teléfono con ella. También estudiaron otros allá con ella, pero ahora se entregó ella y ahora ella está siendo un discípulo también, siendo un testimonio ¿para qué? Para su papá y para su familia. ¿Por qué? Porque la vimos y siguen haciendo un discípulo. Por eso todos, cuando Esteban dice que era un diácono, pero era un discípulo. Era un discípulo, ¿por qué? Porque también predicaba. Hoy creemos que los diáconos son los que limpian y que los que hacen y que cierran y que abren. Y nunca predican. Y Esteban predicó con sabiduría, con entendimiento y con el espíritu de la verdad. Con hechos. Murió viviendo lo que él creía. Murió dando testimonio. Dando testimonio y dijo, ahora miro que el cielo abierto. ¿Sabe qué es lo que él miró? Miró a Cristo en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Porque dijo, está sentado a la diestra de su Padre, que es el trono, el arca del pacto, la chequina, la gloria de Dios. Entonces, ese es el testimonio, ese es lo que el Señor quiere hacer. Pero si nosotros no conocemos la sabiduría verdadera, pues nunca tendremos el valor de ir a hacer, sino que estaremos buscando que... muchos dicen, incluso estaba escuchando un video, dice, la religión, mucha gente se ha hecho millonaria por la religión. ¿Por qué? Porque busca las cosas terrenales. Pero cuando usted busca las cosas celestiales, el Señor lo llena de bendiciones que no son de esta tierra. Los llena de bendiciones que son eternas. Le dará lo que necesite. Lo que necesita, no lo que usted quiere, lo que necesita. Porque Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras mentes. Y Él sabe que Él tiene una obra que hacer en su hogar, en mi hogar, en su hogar, con su hija que está lejos, con su hija que está cerca, con tu hogar, en el suyo. Él sabe lo que Él quiere, Él tiene que hacer en cada uno de nuestros hogares. Pero Él nos ha dado esta verdad para que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, nuestra valentía y que le permitamos al Señor hacer en nosotros lo que Él quiere hacer para que nosotros seamos un testimonio para nuestro hogar. Mis hijos, ellos pueden, espero que ellos puedan ver en mí y en el de mi esposa un cambio que ha hecho Dios en nosotros y que ellos puedan mirar en nosotros el carácter de Dios reflejado para que ellos puedan volver a los pies de nuestro Señor. Gloria a Dios. Esa es la oración que nosotros podemos hacer porque ya son mayores, ya no podemos. Y eso sucede también con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, con la familia. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta de nuestro estudio? No, y más que todo, ver uno, ¿verdad? Cómo habla en el último versículo de Santiago, que dice ahí están las dos cosas, la consistencia y o sea, estar constantes es lo que nos ayuda. Emuná, Ajá. la fe, lo que vimos en nuestro último estudio. Sí, porque cuando hay, como dice, doble ánimo y inconsistencia, pues ahí estamos. Pues no somos ni de aquí ni de allá. Exactamente, sí, porque estamos como un juego que no sabemos ni qué hacer, pero cuando estamos constantes, eso es lo que ayuda. Por ejemplo, Manuelito, con ese bautismo que pasó allá, ahí estaba la constancia, ahí una con otra y estudiar, porque la constancia viene del estudiar la palabra del Señor. Si no se estudia esa constancia, no puede seguir adelante. Y no se ha dejado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos, es que ya se bautizó, pues ya arréglatela solo. No, el discipulado sigue constante. O sea, no se puede abandonar. Por eso mucha gente entra y cree que ya es el fin del discipulado. No, el bautismo es el inicio del discipulado. Es cuando más nosotros tenemos que apoyarnos los unos con los otros.
Es más cuando nosotros tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios. O sea, ahí es donde empieza el discipulado. Y es para todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora estamos agradecidos por tu presencia. Estamos agradecidos por tu Espíritu de verdad, en el cual ha descendido en nuestras mentes, en nuestros corazones, para inundarnos de tu sabiduría y de tu entendimiento. Señor, en esta hora te pido de que la sabiduría terrenal, nuestro entendimiento terrenal, sea quebrantado, sea derrotado, sea desechado, sea hecho polvo, Señor, y que tu sabiduría nos inunde para que nosotros podamos ser un reflejo vivo de tu carácter a todo este mundo. Este mundo que te necesita conocer. Y Señor, en esta hora pedimos de que en cada uno de los hogares aquí representados, que tú puedas permitir que esa sabiduría y ese entendimiento, esa fidelidad que mostremos hacia ti, pueda ser mostrado a todas nuestras familias, en nuestros hogares, para que ellos puedan ver en nosotros tu carácter y puedan venir a tus pies, entregándose completamente a ti, Señor, buscando tu sabiduría. Señor, hemos fallado muchas veces, pero hoy día pedimos de que tú hagas el cambio que tiene que suceder en cada corazón que está aquí presente, Señor. Que destruyas lo que tiene que ser destruido, que cambies lo que tiene que ser cambiado y que, Señor, que tú nos des tu valentía, de tu gozo, para poder ser fiel a ti, a tu palabra, a tu Torah, a tus mandamientos, a tus preceptos, a tus decretos, a tus juicios, Señor. Señor, ayúdanos a caminar contigo, no solamente aquí en esta tierra, sino que muy pronto por toda la eternidad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén.